Hola, bienvenidos a mi canal, Profe Jorge Quiseno, GQ Matemáticas. En este momento abordaremos uno de los temas de la combinatoria, más específicamente la permutación. La permutación es una técnica de conteo en donde se requiere de un orden y sin necesidad de repetir elementos. Como por ejemplo, ¿qué quiere decir permutación? Tenemos las letras A, B, C, D y E. Y nosotros queremos hacer permutas entre ellas. ¿Qué quiere decir permutas? Hacer cambios entre ellas. Que la E se pueda colocar acá de primera, o que se pueda colocar de segunda, de tercera o de cuarta. Que la A se pueda colocar de segunda, que la C se pueda colocar de primera. Esos son permutaciones, teniendo en cuenta, sin hacer repeticiones. Entonces, esas permutaciones las podemos trabajar empleando la siguiente fórmula. La siguiente notación significa permutación de: se tiene una cantidad de n elementos y desea elegir algunos elementos para hacer la permutación. La fórmula que vamos a aplicar significa n factorial dividido sobre n menos r factorial. Aquí hay un término que es n factorial. Este n factorial lo voy a explicar a través de un ejemplo. ¿Qué quiere decir el n factorial? Que se van a hacer una multiplicación o se va a hacer un producto de los números anteriores al que se está pidiendo. Ejemplo, se tiene aquí 5 factorial. Se van a multiplicar los números anteriores incluyendo el 5. ¿Cuáles son los números anteriores? El 5, el 4, el 3, el 2 y el 1. Si hacemos la multiplicación de estos términos, 5 por 4, 20, 20 por 3, 60, 60 por 2, 120, 120 por 1, nos quedaría 120. Entonces, eso es la forma de aplicar el n factorial de un número cualquiera. Ahora sí, tenemos dos ejemplos en donde vamos a aplicar la permutación. Hay que tener en cuenta, se necesita un orden y que no haya elementos repetidos para poder aplicar esta fórmula que tenemos allí. En este primer ejemplo, en una carrera de atletismo participan 10 personas. ¿De cuántas maneras distintas pueden repartirse las medallas de oro, de plata y de bronce? Entonces tenemos aquí lo siguiente. Hay que hacer una permutación, hay que hacer unos cambios entre ellos, de las 10 personas, quién de primero, de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto y quién de décimo. O el décimo puede ocupar el primer puesto, o el segundo, o el tercero, y así sucesivamente. ¿Cuántos cambios se pueden hacer teniendo solamente 3 medallas para brindarles a esos atletas? Entonces se tiene cantidad de elementos 10 y se está hablando de 3 medallas. Entonces vamos a aplicar esa fórmula que se tiene allí. En este caso n factorial sobre n menos r factorial. Entonces n en este caso viene siendo 10. Entonces tenemos aquí 10 factorial sobre n en ese caso es 10 menos 3. R es la cantidad de medallas en este caso factorial. Si hacemos esa operación nos quedaría de la siguiente manera. 10 factorial es multiplicar el 10 con todos los números anteriores al 10. 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Y en la parte de abajo, si miramos, 10 menos 3 me da 7, me queda 7 factorial. Entonces es 7 por 6 por 5
por 4, por 3, por 2 y por 1. Podemos observar lo siguiente, como estamos haciendo una multiplicación, se está repitiendo en el numerador y en el denominador desde 7 hacia abajo, 7 por 6 por 5. Entonces, todo lo que es 7 por 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, lo podemos eliminar, lo podemos cancelar con este 7 por 6 por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Y nos quedaría solamente esta expresión de 10 por 9 por 8 y que nos daría un resultado. 10 por 9 me da 90 y 90 por 8 me da 720. ¿Qué quiere decir este 720 en este ejercicio? Que las 10 personas atletas las podemos permutar de 720 posibles maneras, dándoles las 3 medallas, de oro, de plata y de bronce. Para este segundo ejemplo, se quiere ordenar 6 bolas de colores diferentes en una fila. ¿De cuántas maneras diferentes se puede hacer esto? Entonces se tienen 6 bolas. Aquí en este caso. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estas 6 bolas que se tienen acá se deben de invertir, se deben de cambiar, se deben de permutar. Mirar a ver cómo se pueden acomodar. Para este ejercicio podemos hacer lo siguiente. 6 factorial. Ese 6 factorial es 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Si hacemos las multiplicaciones, 6 por 5, 30, 30 por 4, 120, 120 por 3, 360, 360 por 2, 720 y 720 por 1 me da 720. Entonces aquí hay 720 formas de acomodar las 6 bolas de colores. Si ustedes aplican aquí también, en este caso, la fórmula de permutación, nos quedaría la permutación de 6 con 6 sería 6 factorial sobre 6 menos 6 factorial. Entonces si lo tenemos aquí, 6 factorial sobre 6 menos 6 me da 0 factorial. Y para que se vea un poquito mejor, 6 factorial ya sabemos que nos da 720 y 0 factorial, el factorial de 0 siempre es 1 y 720 sobre 1 me daría el mismo 720. Entonces aquí tenemos dos ejemplos muy sencillos, muy claros, en donde estamos aplicando la fórmula de permutación, en donde se tiene en cuenta el orden y sin repetir elementos.